Te digo la otra. Estamos en una posición más sólida, también en lo económico. Un poder electoral blindado. Ont été détruites par les guerres. Ancho, ajeno y superpoblado. Y es que la socialdemocracia tiene mucha historia. We will make America great again. Así está el mundo. Bueno, bien, teníamos a Eugenia Milchestein que nos hablaba un poco de lo que venía dejando esta campaña de las PASO. En realidad, bueno, un poco lo que hemos mencionado sobre las PASO, su conveniencia, pero sobre todo su necesidad de marcar la cancha y la realidad en Argentina, donde las encuestas realmente no pinchan, no pinchan ni cortan. Pareciera que nadie les presta demasiada atención y que las PASO termina siendo efectivamente una especie de encuesta nacional, ¿no? Sí, es como un sistema que realmente es muy ineficiente, ¿no? El de las PASO, obviamente no es ni cerca el momento de rediscutir el sistema electoral y estas reglas del juego, pero la realidad es que a uno le llama mucha atención que se insiste con un sistema que evidentemente el resto del sistema político argentino, que fue el que aprobó este mismo sistema, no lo utiliza, ¿no? El significado original de las PASO es elegir obviamente que sean primarias, ¿no? Que sean elecciones internas y que los partidos diriman sus conflictos y sus diferencias en esta instancia. Eso no sucede, una vez más no sucedió, ya nunca sucedió que ninguno de los partidos importantes define en las PASO sus candidatos y que incluso las boicotean, ¿no? Como sucedió con Cristina en 2015 cuando no dejó competir a Randazzo y lo obligó, entre comillas, a montar su propio partido e ir al margen del Frente para la Victoria. Pero, bueno, obviamente sí que es un buen indicador y seguramente por eso también hay interés en dejarlas vigentes, ¿no? Un buen indicador de cómo sería, como una especie de ensayo general de cómo sería, digamos, bueno, el partido por los puntos, ¿no? Sí, es un buen ejemplo de cómo a veces la normativa electoral es tan artificial que no da cuenta de la realidad política de un país. En Argentina, al momento de definir las precandidaturas, prima la negociación, el acuerdo, ¿no? Y no tanto esta instancia más abierta donde los precandidatos se presentan y la ciudadanía es la que elige. Y no olvidemos también que de las PASO se nutre económicamente estos sectores. Por lo tanto, también es muy importante para el financiamiento de lo que luego es la campaña electoral propiamente dicha. Sí. Pero bueno, dicho todo esto, me parece que obviamente de los resultados ya Eugenia nos ilustraba un montón. Creo que el gobierno nacional está en una situación muy complicada. Obviamente nada es imposible en política y mucho menos en Argentina, pero de verdad es casi un hecho que el gobierno de Cambiemos no va a continuar un periodo más, ¿no? A uno le sorprende de repente lo que fue el amateurismo para manejar esta instancia o estos resultados, un equipo que parece tan asesorado, sobre todo en materia de comunicación, ¿no? Durante estos 4 años y también antes, un equipo que parece tan asesorado, lo mal que se manejó el domingo por la noche hasta hoy, ¿no? Y también esta diferencia en los discursos, incluso ni siquiera hubo como una unidad de acción demasiado fuerte, y bueno, y a la luz de todos los hechos también está claro que el voto económico del que hablaba Eugenia Milchestein recién pesó más que evidentemente la estrategia de repente de ir por Pichetto o bueno, el buenismo de María Eugenia Vidal u otras estrategias distintas de comunicación, ni hablar de culpar al kirchnerismo de todo lo malo de estos 3 años y medio. Creo que bueno, que al final la teoría del voto económico que tanto defendemos los politólogos se terminó imponiendo, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que hay mucho del voto castigo. Creo que también hay una cuota, digamos, de éxito, digamos, también por parte del Partido Justicialista, por un lado, y también de la figura de Cristina Fernández, que, bueno, decide dejar un poco de lado su figura, pero sobre todo, aparte, decide, y esto sin duda que es una estrategia conveniada, digamos, con Alberto Fernández, ¿no? Hacer como una campaña en paralelo, ajena, digamos, al proceso de elecciones en sí mismo, a la campaña de elecciones, sino, bueno, presenta un libro donde dialoga sobre un montón de cuestiones y de visiones de ella, bueno, hace campaña, digamos, presentando su libro, pero bastante lejana a la figura de Alberto, y logra en ese sentido como sopesar un poco esa imagen negativa y sobre todo la habilidad, digamos, de los medios también de manejar su figura y colocarla, digamos, con cierta relevancia e importancia. Eso sin duda le jugó bastante en contra del PRO, bastante en contra de Cambiemos, que creo que tenía diseñado, pensado una campaña mucho más basada en su figura, y se encontró con que bueno, se logró, digamos, desdibujar un poquito más la figura de Cristina Fernández, y apareció con bastante más fuerza, digamos, la de Alberto Fernández, que también como parte, digamos, de
durante toda su vida política también, ¿no? Siendo como articulador y negociador, logra en cierta medida negociar hacia la interna del peronismo, traer figuras como Massa que le suman bastante votos y también atrae como un peronismo más de centro o centro derecha, digamos, en cierto sentido, y le hace mucho frente y copta para mí una simpatía de parte de la población. Fue una muy buena jugada que dejaran que el protagonista sea casi un 100% Alberto Fernández, ¿no? Claro. Quedó totalmente en segundo plano Cristina, creo. Para mí, a pesar de haber tenido la instancia del lanzamiento del libro, el protagonista en absolutamente todas las entrevistas y eventos era justamente Alberto Fernández. Sí, es que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió desde 2017 hasta acá? Porque recordemos que en 2017, hace 2 años o un poco menos incluso, el kirchnerismo perdió con fuerza a nivel nacional las elecciones legislativas de mitad de término, ¿no? Siendo que en realidad el gobierno nacional, siempre los oficialismos, esas instancias las sufren, porque obviamente sobre la mitad de los mandatos es cuando se empiezan a tomar las medidas más impopulares, entonces realmente para los oficialismos es muy mala la elección de mitad de término, y el gobierno nacional de Cambiemos arrasó en las legislativas. Esteban Bullrich le empató a Cristina Fernández de Kirchner. Esteban Bullrich, un ignoto desconocido para la mayoría del universo, le empató en resultado electoral a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Creo que Cristina tuvo la habilidad de entender que ella misma también era un techo, ¿no? Para este proyecto alternativo al macrismo. Y sin duda la economía empeoró muchísimo en estos últimos años, ¿no? Muchísimo. Yo creo que el PJ entendió que sin Cristina no se podía, pero solo con Cristina no alcanzaba. Claro. ¿No? Entonces ahí la fórmula con Fernández, muy asociado al primer gobierno kirchnerista, pero después un poco más crítico y ahora se habían reencontrado, creo que fue una jugada maestra. Por otro lado, pienso que si las campañas electorales importan, el macrismo tuvo muy poco que ofrecer de cara a la obra que había hecho. En realidad terminó hablando de obras públicas, ¿sí? Infraestructura, que poco tiene que ver con lo que... intento de ocultar a Macri como candidato, ¿no? Por supuesto que hubo intento de ocultar a Macri, de sacar a María Eugenia Vidal, pero viendo los guarismos tampoco hubiese sido muy, muy elocuente. Y por otro lado pensar, bueno, es verdad, la improvisación en el macrismo no funciona, ¿no? Durán Barba y Marcos Peña se han caracterizado por ser personas que tienen todo muy pensado. Y yo creo que la campaña electoral se basó en las ideas, en el proyecto de Marcos Peña y Durán Barba, y creo que la derrota hizo que Macri le soltara la mano momentos después. Creo que se dio cuenta de que ese escenario que le habían armado y esa estrategia que le habían armado no había funcionado, y que le soltó la mano, y después era Macri y su sincero pesar por la derrota. Y bueno, esa improvisación no es propia ni de un precandidato como Macri en ese caso, ni de un presidente. Y pensando un poco en lo simbólico, ¿no? Y ya haciendo futurología, es una imagen que quiero ver, la de Macri entregando la banda presidencial a Fernández, ¿no? Tomando en cuenta de que Cristina no se la entregó a Macri, y todo lo que el macrismo dijo acerca de ¿Qué telenovela? Por eso digo, lo quiero ver desde lo simbólico, ¿no? Desde lo que significa que para la institucionalidad argentina sería muy bueno, realmente sería muy bueno, muy saludable, como no lo fue el hecho de que Cristina no se lo entregara a Macri, pero es una imagen muy cargada de simbolismo en el caso de que ocurra. Yo, pensando un poco aparte en la estrategia de Macri, haciendo acuerdo con lo que comentaba Jonah, pensar inclusive lo que le puede haber pesado a Macri y haberse apoyado tanto a la figura de Vidal, siendo que Vidal efectivamente tenía una evaluación bastante peor de la que se esperaba dentro de la provincia, y también sobre todo cómo en ese sentido ellos vuelcan bastante la campaña hacia la provincia de Buenos Aires y hacia la ciudad de Buenos Aires. De hecho, por ejemplo, el acto de cierre en el que habla el acto de cierre de la candidatura, ¿no?, de Macri a nivel nacional, habla Lustó, que era candidato, que es candidato por la ciudad de Buenos Aires, y habla María Eugenia Vidal, y es como muy llamativo en el discurso. Macri todo el tiempo se dirige, digamos, a obras de Buenos Aires, habla del Paso, habla de algunas rutas dentro de la provincia, y varias veces dice los bonaerenses y después los argentinos, vamos Buenos Aires, vamos Argentina, en varios momentos, y eso fue como algo bastante llamativo, ¿no? Hizo como una campaña, o por lo menos las últimas semanas de la campaña, la basó mucho más fuerte en hacia los ciudadanos que vivían, que votaban dentro de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, en una estrategia clarísima de querer cooptar esos votos, y bueno, y efectivamente eso también le ha jugado en contra, porque dentro de provincias donde votaba bastante bien, como por ejemplo Mendoza, y bueno, mismo o Santa Fe también, o en Córdoba, que si bien triunfa, tiene una votación bastante más baja, creo que eso le puede haber jugado un poco más en contra, haberse olvidado un poco de el resto de las provincias o el resto de
los ciudadanos y haber enfocado mucho más las últimas semanas la campaña en Buenos Aires, que le responde, digamos, de una forma bastante más dura. Habría que pensar allí si no tiene que abrir un poco la estrategia, cambiemos, ¿no? Fue muy unitario y poco federal, ¿no? Reeditando un poco los orígenes partidarios de la Argentina. No, además que ni la ciudad autónoma ni la provincia de Buenos Aires creo que reflejan lo que está haciendo la crisis actualmente en Argentina, porque justamente desde el gobierno central hay una asignación de recursos mucho mayor a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires que a las provincias del interior. Hubo como un lavado de cara a Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires por parte de Larreta, que claro, uno va a Buenos Aires y parece que fue un país pujante, más allá de que uno ve la baja del consumo y comercio cerrado. Claro. Pero yo me pregunto, Santiago del Estero, que votó casi un 80% a Alberto Fernández, ahí la crisis debe ser mucho más dura de la que se puede ver en Ciudad Autónoma. Sí, yo creo que lo de Macri, evidentemente fue un poco volver a las raíces, entre comillas también, ¿no? O sea, convengamos que el PRO y la coalición Cambiemos estructuró toda su estrategia nacional tomando como punto de base la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y de hecho tuvo la sabiduría en su momento también de no presentarse a las elecciones en 2011 cuando no estaba listo. Es decir, cuando no tenía una estructura nacional realmente extendida, él tomó la decisión, me parece, muy sabia de no postularse todavía, porque obviamente se veía que Cristina arrasaba y que en realidad era cosechar una derrota innecesaria porque todavía la estructura del PRO no estaba lo suficientemente extendida. Lo que hizo, me parece, fue como volver un poco a sus raíces y obviamente también hay un tema de cálculo electoral. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el 8% de padrón, la provincia de Buenos Aires el 37%. Entre los dos suman el 45% de padrón, es decir, prácticamente la mitad de los electores están en esas dos circunscripciones electorales y eso obviamente a la hora de tomar decisiones y priorizar pesa y mucho. Obviamente uno después puede valorar moralmente o éticamente si le parece bien que una provincia chica como Santiago del Estero, Tucumán o bueno, Jujuy, que es sumamente pobre, queden como olvidadas o relegadas. Puede ser éticamente reprochable, pero me parece que electoralmente fue muy clara la jugada, ¿no? Ni hablemos del sur, donde se dio absolutamente por perdido y pasó a ser el último orejón del tarro, ¿no? La provincia de Santa Cruz, que hace 2 años... También eso, ¿no? Habla un electorado muy volátil. Hace 2 años apedrearon la casa de la gobernadora Alicia Kirchner y la pretendían sacar a pedrada de dentro de su domicilio. No sé si ustedes recuerdan. Sí. El domingo pasado tuvo una performance electoral maravillosa la gobernadora Kirchner. Cualquier intento de análisis sobre Argentina dura una semana. Es decir, que este análisis que estamos haciendo ahora... Si lo estás escuchando la semana que viene... Claro, probablemente la semana que viene tengamos que decir otra cosa distinta, porque Argentina ofrece esta variación en la realidad que desde Uruguay además ya nos llaman poderosamente la atención porque nosotros somos mucho más estables. Entonces, pero es que qué entretenido que es, ¿no? Es qué disfrutable que es. Muy entretenido. Muy variopinto. Recuerden que nosotros también tenemos elecciones en breve. ¿No? ¡Qué molesta! Y ahora que hablaste de Uruguay, ¿cómo se han ido acomodando los candidatos? Claro, bueno, claro. Sí, allí también pesa bastante, ¿no? De qué forma, incluso, yo estuve por Argentina y me decían, bueno, ¿cómo puede pesar este resultado? ¿Les puede jugar a favor o en contra el Frente Amplio? Y bueno, aquellas personas que me podían llegar a decir que era a favor, le digo, no, la verdad es que no entendés. Le falta, claro, la cultura política del uruguayo, incluso el Frente Amplista, ¿no? Es como muy crítico, sobre todo con el sistema político argentino en general. Y todo lo traumático que fue el primer gobierno de Néstor Kirchner para las relaciones bilaterales con Uruguay. Eso el Frente Amplista promedio no se lo va a olvidar así nomás. Exactamente, no lo perdona. Digo, todas las causas que tanto oposición como gobierno tienen de casos de corrupción, que tampoco uno puede embanderarse desde el gobierno o desde un partido político con un partido que está en la justicia, etcétera, etcétera. Así también, para mí la reacción que tuvo, por lo menos desde el oficialismo uruguayo, fue moderada, mesurada, que es lo que uno espera más que nada desde el gobierno. Claro. ¿no? Sí, el gobierno es súper mesurado. Súper mesurado. Las figuras oficialistas de repente sí mostrando simpatía por la derrota de un proyecto obviamente que es más neoliberal, pero bueno, de parte de la oposición la verdad perpetuo y prolongado silencio. Sí, totalmente. Exacto. Y quiero, hacer una última mención especial. No sé si ustedes lo han seguido, pero yo estoy totalmente enamorada de Dylan Fernández, que es el perro de Alberto. Votaría por Dylan, quiero decir. Pero además, qué estrategia política. Que no sé si alguno lo sigue sacar a pasear en Instagram. No solo sacarlo a pasear, él tiene un Instagram. Tiene vida propia. Entonces, el perro tiene un Instagram. Exactamente, lo siguen bastante. Es como la vedette. El otra vez vi una entrevista, por ejemplo, que le hacía Viviana Canosa a Alberto Fernández, se llevó al perro y Viviana estaba fascinada con el perro, se olvidó de Alberto. O sea, el perro deslumbra a cualquier periodista, a cualquier persona, a cualquier votante, y está causando más simpatía. Capaz que vota más que del Caño, ¿no?
pobre del Caño. Un Qué saludo, duro, un qué duro. saludo. No quiero ser malo con él, pero Pero bueno, una gran estrategia, ¿o no? Sí, sin dudas. Bueno, y también la figura del hijo de Alberto Fernández, que tuvo como bastante protagonismo estos últimos días y que creo que jugó como un papel, por lo menos, de mostrar lo que es más Alberto Fernández como persona, ¿no? Decir, bueno, no, mi viejo, un tipo súper amplio que siempre me entendió, siempre me aceptó como era. Sí. Y creo que en ese sentido también como que permitió conocer más a una figura que obviamente al principio estaba muy opacada por su vicepresidenta, lógico, porque la figura central ahí era Cristina, y que bueno, en los últimos días también se lo logró conocer un poco más y creo que fue parte de la estrategia, ¿no? Bien, veremos qué pasa entonces en Argentina. Varias sorpresas. Han cambiado un poco lo que va a ser la campaña, pero bueno, faltan 2 y meses. al gran pueblo argentino, salud. Salud. ¿Y tú qué sabes? Si no me seguís, Ariel. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En todos lados somos Te Digo la Otra.